La verdad es que lo que está mostrando la encuesta Cadén con respecto al presidente y su gobierno es preocupante, dicen algunos. Porque la baja ha sido sostenida durante el último mes. Estamos hablando de que el gobierno, por ejemplo, está con un 26% de aprobación. El presidente en particular, claro. Pero estas encuestas te muestran al presidente en conjunto con su gestión. Y un 66% de rechazo. Para ser justos, porque esta es una encuesta semanal, baja un punto solamente su aprobación y no sube tanto la desaprobación en una semana. Pero si uno mira el mes, Lau, es bien impactante que el presidente en estos meses del año pierda una decena de puntos en aprobación. Sí, pasó? A ver, sabíamos y lo discutíamos harto en la segunda vuelta. Ganara quien ganara le iba a tocar tempestades, ¿no? Tiempos difíciles, y eso es lo que está pasando. Y en ese momento incluso no se sabía todavía de la guerra, de la invasión a Ucrania, que trajo muchos otros problemas adicionales respecto del costo de la vida, ¿no? En particular del alza de las bencinas, de los cereales, de una serie de productos que con la guerra se encarecen. Entonces, sabíamos que iba a ser difícil. Ganara quien ganara. Yo me pregunto, si hubiese ganado José Antonio Kast, probablemente estaríamos en una situación todavía más difícil, con más conflictividad social. Pero ¿sabe qué sensación había cuando él ganó de las personas que son partidarias en ese minuto del presidente Boric? Que hay que darle tiempo, hay un momento complicado, démosle tiempo. Sí. Lo que pasa es que parece que o se agotó la paciencia o efectivamente los cambios que se debieron haber hecho en estos meses finalmente no se hicieron. Claro, en 7 meses de gobierno, en un escenario tan complejo, con una crisis de seguridad que explotó, que venía, yo en particular lo venía advirtiendo hace rato. De hecho, a mí me tocó interpelar al ministro de Interior del gobierno pasado respecto de la situación migratoria en el norte, porque no había acción, había desidia, había abandono. Y hoy día la situación que vemos es de ya una situación bastante descontrolada. Entonces, este es un gobierno que viene con una carga muy pesada y con un escenario ambiental muy difícil. Por lo tanto, yo diría, a mí no me sorprenden las encuestas, sinceramente. No me sorprenden. A mí Mario, pero Lau, los números son re malos. Me sorprende, o sea, más que sorprender, yo creo que esto es responsabilidad exclusiva de la moneda. Pudieran, y ahí yo discrepo de lado, el gobierno pudiera estar mejor evaluado. ¿Cuál es el problema? Lo primero, el gobierno es percibido por la ciudadanía como un gobierno que está paralizado. Se paralizó. El golpe de haber perdido el plebiscito, del que el presidente se transformara en el Guaripola del apruebo, y perdiendo por paliza, no lo han logrado superar, y lo dicen los mismos partidarios de gobierno. Están paralizados en términos legislativos. Se ha prometido todos los meses, vamos a ingresar la reforma de pensiones, vamos a la salud, etc. Yo le creo a la ministra Lía Uriarte. Confío en ella, es una mujer muy capaz, y espero que logre meter estas reformas. Luego, se ve en el gobierno una contradicción tremenda cuando eran oposición y decían, mira, no va a haber familiares, amigos, no va a pagar sueldo alto, etcétera. Y resulta que ahora te das cuenta que lo que criticaron y dijeron que no se iba a hacer, se está haciendo. Y eso está golpeando muy fuerte. Cuando tú miras las encuestas y revisas hacia abajo cuáles son los factores que hacen que el gobierno pierda apoyo, entre otros, ha golpeado fuerte este otro factor. El embajador de España, ¿no es cierto? Y tantos otros ejemplos más en donde uno encuentra, ¿no es cierto?, contradicciones y giro en 180 grados. Luego tienes dos coaliciones que se pelean entre ellos. El gobierno está hoy día llegando al nivel de apoyo de quienes le permitieron pasar a segunda vuelta en segundo lugar al presidente Boric. O sea, son su grupo duro. Y por eso Daniel Jadwe está duro al mismo tiempo, porque está apuntando a ello. La coalición de Vlado Mirosevic le prestó una tremenda cantidad de votos, más los que logró el presidente, ¿cierto?, de independientes, de gente que no se mete en política, que le permitió ganar tan holgadamente. Y por último, sabes que la sensación que también está muy fuerte es que no se ve al gobierno enfrentando los grandes problemas, empezando por la seguridad pública. La gente ve, mire, vamos a poner 1000 radiopatrullas más. Bueno, ¿y qué me soluciona esto el problema a mí? ¿Qué está pasando con el tema constituyente? Yo creo que se le hace un daño tremendo al proceso constituyente cuando el gobierno no enfrenta los grandes problemas y la ciudadanía dice, estos señores están preocupados de la nueva constitución, pero no me solucionan el problema mío, que me van a asaltar mañana, que me van a hacer una encerrona, que me van a hacer un portonazo. Entonces es urgente que el gobierno, y esto lo puede revertir, se arremangue la camisa, ¿no es cierto? De hecho, Mario, en la encuesta, el 6 de cada 10, para no hablar tanto de porcentaje, 6 de cada 10 dice que la delincuencia debería ser la primera prioridad del gobierno, pero sabíamos que era la primera prioridad. El tema es que en esta encuesta al menos supera por el doble a temas como la inflación, costo de la vida, y eso es lo que sorprende, porque siempre estuvieron muy pegadas, ¿no? Cae de cajón, entonces,
La pregunta para Vlado, porque ¿es Ucrania, digamos, los cereales y la benzina lo que es esta desaprobación, o un poquito más el diagnóstico de Mario? Los errores, los autogoles, las promesas. Es que yo creo que hay que ser equilibrado en esto, porque decir que es solo responsabilidad del gobierno es un poco injusto. Decir que no hay responsabilidad del gobierno y solo son factores externos también es injusto. O sea, yo creo que es un escenario donde se juntan ambas cosas. Es un escenario ambiental muy difícil, con una situación económica mundial difícil. O sea, ustedes miren la inflación en Estados Unidos. No estoy diciendo miren la de Argentina, porque eso ya sí que es vergonzoso. No, pero miren la de países desarrollados. Miren la de Holanda. Y la verdad es que es un escenario mundial. Pero la encuesta dice que es la seguridad del doble de la inflación. Ahora, vamos a la seguridad, porque a mí me preocupa mucho y no de ahora. Me preocupa de hace rato, y yo sé que a Mario también le preocupa de hace rato. Pero yo quiero decir, aquí se dejó estar el Estado de Chile, no solo el gobierno, si este gobierno lleva 7 meses. Sí, lo que pasa es que el tren de Aragua, perdónenme, pero el tren de Aragua Arica no llegó hace 7 meses. Llegó antes, estaba operando de antes. Lado, mira, la delincuencia no partió el 11 de marzo, es verdad, pero lo que prometió el presidente fue que iba a detener la ola de delincuencia. Ya 7 meses, 8 meses, no sé, estamos peor. Yo creo que eso también puede incidir en la encuesta, porque usted dice que no le sorprende la encuesta. Es que de todas maneras, no me sorprende porque estamos, o sea, reconozcamos la realidad. Estamos hoy día en una crisis de inseguridad, lo estamos. Esa crisis de inseguridad ¿tiene solo que ver con este gobierno? No, es una herencia que venía de antes, pero que explotó. Porque dijo que iba a frenar la ola de delincuencia, pero si estamos peor... Lo que pasa es que esta situación, déjenme decir... Por algo se postula la moneda, para darle solución a problemas que se traen de atrás. Déjenme decirle una cosa, porque al final echarle la culpa a los gobiernos anteriores como que no déjenme contarle un caso muy concreto. Nosotros en Arica, que no estábamos acostumbrados al crimen organizado, era una ciudad bastante pacífica, una de las más pacíficas de Chile, de las más tranquilas del país. Resulta que en el último tiempo los gobiernos anteriores no tomaron acciones concretas respecto al tema migratorio, no tomaron respecto al tema de seguridad. Les pedimos 10 veces que por favor mejoraran el trabajo de la Fiscalía con más presupuesto, de las policías, sobre todo de inteligencia. Si no solo estamos pidiendo más carabineros para la esquina, estamos pidiendo inteligencia para desbaratar las bandas. No se hizo a tiempo. ¿Qué pasó? Las bandas crecieron. Porque estos son bandas, si no es gente nomás que se le ocurrió salir con una pistola a la calle. Es gente, son bandas organizadas. ¿El gobierno está superado? O sea, lo que yo digo, no, el Estado de Chile está superado. El Estado de Chile, las policías, la Fiscalía, el Poder Judicial, está superado producto de que no se tomó a tiempo las medidas. Entonces yo no quiero caer en una pelea de empate respecto a los gobiernos anteriores. El punto es, necesitamos tomar acción ahora inmediata. Por eso que se subió el presupuesto de seguridad. Mario dice, oye, pero los radiopatrulla, ¿en qué me sirven? Bueno, lo que pasa es que cuando hay un delito y la gente llama a carabineros, la experiencia es no llegan. Y claro, no llegan porque están sobrepasados. Entonces, yo creo que en el tema de calendario uno puede ser más justo con el gobierno, porque para que un trabajo de inteligencia se haga bien, se demora más de un año. Entonces, si este gobierno se puso a generar planes de inteligencia para desbaratar bandas, no lo va a conseguir en 7 meses porque, insisto, se demoran un año y medio. Eso es un dato súper objetivo. Pero el problema sea quien sea, digamos, sea Boric o pero el problema, sí, exacto, quien sea. Pero el problema es lo que decía un poco Priscila recién, que tiene que ver con que el presidente, sobre todo para la segunda vuelta, generó muchas actividades y pautas pensando en temas de delincuencia, que había sido en muchos el déficit de la primera vuelta. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Entonces, claro, las personas probablemente cuando votaron en segunda vuelta y se sumó este millón de votos, también tenía que ver con que las personas, Mario, sentían que quizás aquí había una cuestión distinta, ¿o no? Si uno quisiera hacer borrón y cuenta nueva... Cara de por dónde parto. No, lo que pasa es que yo podría entrar en la discusión de que el presidente y sus ministros votaron en contra buena parte de las normas que se propusieron de la gestión anterior para enfrentar la delincuencia. La ley Naín, la ley de inteligencia, darle más atribución a las policías. La policía, salvo en una ley, en el resto no tiene facultad para tener agente encubierto, para tener intervenciones telefónicas, etcétera. Entonces necesitábamos modernizar la legislación. Ya, conforme, olvidémonos de eso, borrón y cuenta nueva. Pero asumen el gobierno y un carabinero es masacrado en la plaza de armas, se defiende y los ministros de Estado salen a condenar a ese carabinero que después resulta inocente con todas las pruebas sobre la mesa y a los ministros... ¡Pum! Entonces, segundo problema, ya, cambió la cosa, se dieron cuenta que la estaban embarrando. Tienen hoy día una buena ministra del Interior, tienen un buen subsecretario del Interior. Ambos son personas capaces que pueden hacer la pega. El presidente de repente le vino, ¿no es cierto?, una buena idea de muchas que tiene, por ejemplo, yo lo conozco, y dice, hagamos un gran acuerdo nacional en seguridad pública. Y de repente se nos echó para atrás.
Ahora, yo vuelvo a insistir, el tema de la seguridad pública, así como está hoy día en Chile, es para tratarlo como la pandemia. No lo puedes tratar dentro del presupuesto. Yo no digo que los 1000 radiopatrullas no sean necesarios, si lo que yo estoy diciendo es que no son suficientes. Tú lo que necesitas es decir, mire, ¿sabe qué más? Este es mi principal flagelo hoy día como país. Si yo no quiero transformarme en Colombia, en El Salvador, en Honduras, para ir a los casos más extremos, pero vamos al barrio, no quiero tener los índices de Perú, de Argentina, etcétera, tengo que tomar el tema de la delincuencia como pandemia. Esto es sacarlo del tema presupuestario normal, porque el ministro Marcel tiene que hacer malabares con la plata para ponerle a este, al otro, el de allá. Está haciendo una buena pega Marcel también. Entonces lo que tenemos que decirle al presidente, y se lo está pidiendo todo el mundo, en un diario electrónico hoy día decía, del gobierno todo esto, de la oposición desborde. Venimos cacareando hace 3, 4 meses, presidente, un gran acuerdo en seguridad pública. ¿Por qué un gran acuerdo? Porque se necesita gastar mucho más de lo que está en el presupuesto. Se necesita decirle a la ciudadanía, señores, comprendamos entonces que nos vamos a gastar 20, 30 mil millones de dólares. Comprendamos que necesitamos invertir y que esto se va a demorar 5, 6, 7 años. Mario, pero hay un tema ahí, porque... Solo para terminar, esto es prevención, persecución, control, reinserción, en toda la línea de lo que es el combate al delito, no solo la policía. Aquí, desprendo de tus palabras, que un poquito la política de la centroizquierda y la izquierda durante los últimos años es como un boomerang que se le volvió, porque no tenemos ley de inteligencia, porque tenemos problemas con, incluso con las críticas que ha recibido Carabineros por el uso de armamento, qué sé yo, y el respaldo generalmente, que lo tratamos harto la semana pasada, sobre cómo el respaldo a Carabineros se ha visto mermado en el último tiempo, y esto ha afectado a la institución y se puede ver en los pocos que entran, los muchos que se retiran y los que cada vez menos quieren ser Carabineros. Pero hay una serie de otras leyes, por ejemplo, y vi el titular del Mercurio el día viernes, si no mal no recuerdo, sobre esta modificación que se le hizo a la ley de migraciones a través de recurriendo al Tribunal Constitucional, que impide lo pronunciado por el propio presidente, que esas personas que golpearon a los Carabineros, echarlos rápidamente, ahora hay que ubicar al caballero y anda a ubicarlo. Sí. Claro, porque hay que notificarlo personalmente. Claro. Yo diría dos cosas. Claro, primero no hagamos un juicio tan general porque no es tan justo. Es decir, por ejemplo, yo, ley antisaqueo, voté a favor. Me sacaron la mugre. Está bien, pero en ese momento me sacaron la mugre, nadie me defendió. ¿Pero quién te sacó la mugre? Bueno, algunos radicales, digamos, algunos medios... No del Partido Radical, sino que gente de las coaliciones que hoy día gobiernan. No, ni siquiera. Gente radical, me refiero a gente un poco extrema, ¿no? En su idea. Pero convocado que usted no es del Frente Amplio. A mí me parece... No, porque se confunde porque lo fueron. No soy del Frente Amplio, pero me hace... O sea, cuando... A mí me hacía sentido que si alguien saqueaba... Eso no es una protesta social. Claro, ¿qué tiene que ver con una demanda por educación o por salud o por lo que sea? Eso es un delito. Es un delito que además daña a quienes han, con su esfuerzo, creado un pequeño emprendimiento y lo saquean. Eso no es protesta social, hay que hacer una muralla china entre una cosa es protestar y una cosa es saquear. Pero si bien tú menciona que efectivamente tú votaste a favor de esa ley, que sé yo, y una serie y gente más radical del sector me sacaron la mugre, pero los que sí votaron a favor, el presidente votó, digamos, en contra de esas leyes. Y el presidente, que hoy día necesita esas leyes más que nunca. Sí. Ahora, y no solamente el presidente, sí. Giorgio Jackson, también Camila Vallejo, etcétera, gente que está a cargo de precisamente solucionar el problema y que, insisto, necesita esas leyes. Pueden ser buenas o malas leyes, podemos discutir si son realmente efectivas o no. No, a ver, por ejemplo, al gobierno... Yo le venía diciendo hace rato, ellos también lo estaban estudiando, esta urgente necesidad de una ley de expulsiones. ¿Ustedes saben cuánto cuesta del Estado de Chile, de todos nuestros impuestos, cuánto cuesta sostener en una cárcel a una persona, a un reo? Depende de la cárcel, hay cárceles concesionadas, otras que son públicas, pero estamos hablando entre 600.000 pesos y 1 millón de pesos. La mayoría va entre 900 y 1 millón de pesos. Eso es lo que sale de mantener al mes a un reo. La pregunta es... ¿Es necesario, es justo hacer eso en todos los casos? Yo creo que no. Creo que tienen que haber algunos casos en los cuales tiene que haber expulsiones. Entonces, sí, pero el problema con la expulsión es la familia de esa persona. Bueno, por eso digo, hay casos a casos. Los delincuentes no se vienen solos, muchas veces se vienen con familia, con niños, ingresan a los colegios y eso detiene la expulsión. Claro. No podemos, por eso digo, hay que ver caso a caso. Hacerlo bien. No quiero simplificar las cosas porque las cosas son difíciles en general. No son blanco y negro, pero sin embargo, el gobierno se abrió y ya envió el proyecto de ley para agilizar las expulsiones administrativas y judiciales. Es decir, la administrativa, cuando una persona, por ejemplo, los que le pegaron a los carabineros en Puerto Montt, que
obvio que tienen que irse del país. Es decir, si no respetan aquí a la autoridad, ¿para qué están en Chile? O sea, pero que a mí lo que a algunos les molesta con el tema de las expulsiones, y Mario, le pregunto a usted también, es que claro, todos decimos, el migrante que no quiere venir a Chile a hacer bien las cosas, a servir, a ganarse la vida, que se vaya. Pero también a veces se van y no pagan. O sea, los tipos quedan libres y se devuelven y vuelven a entrar. A ver, lo primero, yo creo que el presidente tiene que tomar conciencia de la señal que da cuando nombra en el servicio de migraciones a personas que son contrarias a las expulsiones, que llevan una década haciendo documentos, entrevistas, artículos diciendo que no hay que expulsar. O sea, y a la persona que van a nombrar en la metropolitana, que lo tienen de subrogante, es uno de ellos. Entonces, pongámonos de acuerdo. Queremos que se aplique la ley, que el migrante que viene a trabajar, esforzarse, que es el 99,9%, se integre a nuestra sociedad, perfecto. Segunda cosa, el que delinque. Hay que distinguir, y Vlado lo esbozó, digamos, si va para allá también. Si yo delinco un delito menor o, qué sé yo, le pegué a un carabinero que no es tan menor, expulsado de inmediato, que no es menor, es grave. Pero si estoy por homicidio, si estoy por sicario, si estoy por narcotraficante, primero tengo que cumplir la condena. Exacto. Y después me echan, porque si no me voy impune. Claro. No, estamos Entonces, claros. si Vlado lo dijo recién, Sí. yo estoy profundizando eso. Sí. Ahora, hay un segundo o tercer problema. El país es como una casa. Tenemos capacidad para recibir X cantidad de personas, de nuevas personas que van a vivir en nuestra casa. Yo creo que Chile ya superó la capacidad de recibir gente, si esa es la realidad. Y bienvenidos quienes llegaron, y el presidente acaba de hacer un anuncio que se salta la ley. Regularicen. Si ya el plazo de regularizar se terminó, yo creo que el presidente va a tener que hacer una nueva norma para abrir un nuevo proceso de regularización, supongo. No lo sé. Pero me parece razonable, ¿eh? Porque ¿qué va a hacer con todo es eso? un hecho la causa. ¿Qué hace con la gente que no se podemos regularizó? forzar a cientos de miles. Hay que dar una solución. Y tenemos un grave problema con los venezolanos porque el gobierno de Venezuela les niega los papeles que les permiten regularizar. Se los esconde o les cobran coima. Muy cara. Claro. Ahora, tenemos capacidad, ya en mi casa yo puedo meter 20 personas más, pero ya tengo 25. ¿Qué hago? ¿Cierro la puerta? ¿Cómo cierro la puerta en estos casos? Es súper difícil. Este canal hizo una nota hace poco en Canal 13 y me llamaron, Mario, mire, encontramos un oficio suyo como ministro de Defensa donde proponía una zanja en la frontera con Perú, pero no lo vamos a nombrar para no meterlo en lío. Entonces yo me hago responsable de eso. Lo conversamos con las autoridades peruanas, lo conversamos con las autoridades de Arica. La frontera con Perú es una verdadera mesa de billar. En la noche, con Camanchaca, no hay cómo controlar la migración. Entonces lo que se plantea eran barreras de entrada. Pero ¿puede hacer lo mismo con la frontera con Bolivia? No se puede. Tú puedes poner a todos los militares que estuvieron en la pandemia, 35.000 funcionarios de las Fuerzas Armadas, a custodiar la frontera con Bolivia para que no entren migrantes y aún así no te alcanzan. Son 900, son 1.000 kilómetros de frontera. ¿Qué se hace en ese caso además? Porque si la persona entró a tu territorio, Bolivia te dice, compadre, problema suyo, está en Chile, ya no está en Bolivia. Entonces lo que han hecho países desarrollados en Europa, la canciller Merkel, una mujer muy sensible a estos temas en su minuto, estás obligado a hacer campamentos de refugiados en la frontera, financiados por Naciones Unidas, supervisados por la ACNUR, que es el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, y decir, señores, mire, yo lo lamento mucho, me da una pena tremenda. Ustedes hay que tener conciencia que vienen escapando de una dictadura en Venezuela, en donde ya se han arrancado 6,5 millones de personas, más que en Siria. Proporcionalmente a la población. Esos campamentos después tienen sistemas de ingreso y también de expulsión. Merkel expulsaba a las personas que no lograban regularizar su situación. El problema es que hoy día están entrando y tú le dices a Bolivia, oiga, se los devuelvo. No me venga a devolver gente a mí porque está en su país ya. A Bolivia le da lo mismo porque vuelven a intentar ingresar. Ese es el punto. Pero dicho eso, estos problemas que han traído, por ejemplo, en el norte, en Arica, muchos migrantes que, como ustedes bien dicen, no vienen a trabajar ni por oportunidades. Y en general a lo largo del país tiene que ver con el uso no de armamento por parte de Carabineros. Lo hemos hablado acá en el programa varias veces, el necesario no respaldo del presidente. Y tenemos una imagen que queremos compartir con ustedes, que fue la más potente probablemente del fin de semana, dentro de otros casos de uso o no uso de armas por parte de Carabineros. Y este es un procedimiento por violencia intrafamiliar, uno más, digamos, pero ¿por qué es novedoso? Justamente porque Carabineros tuvo que utilizar el arma de servicio, ya que el sujeto que estaba amedretando a esta familia se defendió o intentó defenderse, o más que nada derechamente atacó a las personas que estaban justamente tratando de controlar esta operación, y lo hace con intentando un bloque de cemento. Sí, era como un ladrillo. Un ladrillo. Da lo mismo, el punto es que puso en peligro a quienes venían a generar el operativo, porque todo lo que agarres grande y pesado es un arma poderosa.
Y nada, entramos en esta duda del uso o no de armas de servicio dentro de otras situaciones, Mario. Ya como que usted fue parte de la institución, dentro de otras situaciones que durante el fin de semana también algunos decían por qué no se utilizó el arma de servicio. ¿Cómo analiza usted particularmente las imágenes que le mostrábamos recién? O sea, varias cosas podemos decir de este ejemplo. Aquí, a mi juicio, hay un uso racional. Y hay que tener cuidado con la discusión entre proporcional y racional. Hoy día sectores de la academia que son bien anticarabineros insisten en la proporcionalidad, que es un criterio distinto a racionalidad. Racionalidad, que es lo que dice la ley, es usar un medio adecuado para defenderte. Proporcional, incluso hay tribunales que tienden a homologarlo a que si me tiran una piedra tengo que recoger una piedra. No. Ahora, ¿qué tiene que darse? Primero, una agresión actual o inminente, dice la ley. En ese caso hay una agresión inminente. Sí. 2, falta de provocación por parte de quien se defiende, para que haya legítima defensa. El carabinero no ha provocado nada, claro. Eso es evidente. Y luego racionalidad del medio empleado para defenderse. Y en mi opinión, el arma de fuego utilizada, un revólver calibre 38, ¿no es cierto?, cumple todo el perfil para decir esto es racional y le disparó a la pierna. Claro. No lo mató. Entiendo que tiene que ver eso con que no disparó 5 veces, sino simplemente una para... Pero detengámonos un segundo. ¿Qué pasaría en Alemania? ¿O qué pasaría en Estados Unidos? En Estados Unidos, en Alemania han proveído a las policías de elementos intermedios entre el bastón y el arma de fuego. Por ejemplo, las eléctricas, que no matan, no provocan la muerte, ni siquiera si tú tienes una enfermedad cardíaca, como que se ha discutido mucho. En Estados Unidos probablemente el policía a 7 metros, 6 metros sacas la pistola eléctrica, le aplica, ¿no es cierto?, la corriente y queda la persona después de 20 minutos bueno y sano, sin ninguna lesión. Entonces a nosotros nos faltan esos tipos de... Están comprados y están guardados. ¿Por qué? Porque no los dejan usar a las policías. ¿Pero por qué? ¿Porque necesita una capacitación? ¿Cuál es la respuesta? Mira, hoy día hay una discusión fuerte en 3, 4 factores. ¿Qué entiendo por elemento intermedio? Pinball, como se usa en Europa, el eléctrico, como se usa en Europa y en Estados Unidos, y luego, ¿cuándo puedo usar armas automáticas? Que esa es la otra discusión que hubo la semana pasada, y a mí me da risa, si yo de carabinero o de Paco, mucha honra, yo feliz, sacaba una subametralladora, que son armas automáticas, pero diseñadas para uso urbano, y había gente... Escuché a un Hugo Frülin, a quien yo respeto y admiro mucho, experto de la Universidad de Chile, decía, no podemos, permitiéndole a los carabineros usar armas automáticas, transformar la calle en un Far West. Pero don Hugo, si ya es un Far West, vaya a meterse a la población. Sí. El gallo ya tira armas automáticas. Entonces, y mejores. Hay que dar una discusión fuerte en esto. Este procedimiento se ajusta a derecho, en mi opinión. Hay una discusión otra segunda discusión en términos de que la Fiscalía lo considere inmediatamente imputado. Hay algunos que dicen es para defender al policía. En mi opinión no es así. Podría ser perfectamente en calidad de testigo, ni siquiera asignarle calidad de imputado, pero la Fiscalía automáticamente, si un policía usa su arma, lo tacha de imputado, inmediatamente lo interroga en esa calidad y por supuesto que para nadie es grato ser imputado. Pero ahí hay racionalidad del medio empleado, falta de provocación, agresión inminente o actual incluso, porque iba con la piedra, etcétera. El procedimiento está impecable. La discusión es cuando no hay imágenes, la discusión es cuando hay... Claro. Sí, a ellos les juega muy a favor que haya imágenes de esto, porque si no ocurre lo que vemos habitualmente en redes sociales cuando se sobrereacciona y se condena de inmediato a un carabinero por al momento de actuar. Perdón, ¿puedo decir una cosa más? Far West, Sí, una sola cosa, voy a la pregunta, pero una cosa respecto de esta imagen. Uno a rato solo se queda con los segundos que te muestra el video. Y aquí hay que tener, yo estoy de acuerdo en todo lo que dijo Mario, en todo lo que dijo, pero le agregaría un elemento más. Este procedimiento tiene que ver con violencia intrafamiliar. Sí. Y en los casos de violencia intrafamiliar, cuando las policías por lo demás Carabineros tiene una preferencia cuando recibe denuncias de violencia intrafamiliar. Es decir, le dan prioridad para acudir rápido. Claro. Por una política, digamos, de protección, de feminista, ¿no? Y lo que sucede, entonces uno no ve lo que sucedió antes. Probablemente que en la mayoría de los casos es que la persona que golpea, cuando llega a Carabinero, esa persona sigue estando muy agresiva, porque estuvo en una situación de violencia. Entonces los vecinos seguramente llamaron. Sí. Entonces esa persona nosotros lo vemos un par de segundos, pero lo más probable es que haya estado provocando a Carabineros mucho antes. Si lo hace con su familia, cuando llega a Carabineros sigue en la misma actitud, porque está fuera de control. Exacto. Entonces yo digo, ojo, porque de repente uno ve un video y puede juzgar solo por los segundos que tiene, pero esa persona llega ahí a amenazar con una piedra no porque se le ocurrió. Y hay que entender el contexto. Quizás cuánto rato previo estaban en una pelea. Entonces, ojo con eso. Bueno, estamos en Far West, yo creo que estamos en una crisis de seguridad. Y esta crisis de seguridad hay que
asumirla como un problema de Estado. El Estado de Chile no estaba preparado para asumir estos niveles de violencia, porque no estábamos acostumbrados a este tipo de bandas tampoco. Nuestras policías no estaban acostumbrados, nuestro sistema investigativo, la Fiscalía Nacional, hay que reforzarla, hay que ponerle más plata. Tienen que haber más fiscales, porque hoy día los fiscales hacen un trabajo bastante heroico, tienen demasiadas causas de investigación, muchas veces están con poco equipos, entonces yo digo, ningún estado de América, porque esto es una crisis continental, estaban preparados, pero menos Chile, porque Chile es el país más pacífico de América Latina. De acuerdo en eso, pero volviendo vinculando la crisis de seguridad justamente a este tema, porque aquí estos carabineros se están enfrentando a una banda. El problema es si están o no conscientes de que pueden y deben, en procedimientos como este, utilizar el arma de servicio. Ese es uno de los tantos problemas de la crisis, que no se está utilizando el arma de servicio. Yo creo que, claro, es una parte de la crisis, no es todo. No es todo. No es todo porque... es para estos casos, pucha, que es relevante. Para estos casos sirve mucho. Yo digo no es todo porque el crimen organizado no lo vamos a ganar solo en las calles con más carabineros en la esquina. Es necesario tener más carabineros, pero al crimen organizado se le desbarata con inteligencia. Pero el gran acuerdo por seguridad, que eso sería maravilloso, no creo que haya ninguna. Usted está en su casa hasta ahora, imagino que feliz de tener el gran acuerdo de seguridad. Sí. ¿Por qué? Yo creo que me da la sensación que ningún gran acuerdo ha funcionado, porque parece que son solo reuniones y no quedan en nada. ¿Qué significa un gran acuerdo en seguridad? Significa, por ejemplo, avanzar en las leyes que le den mayor capacidad de investigación a la policía, y avanzar no solamente en términos legales, sino que acordar qué trato le vamos a dar, digamos, a las policías. Habrá que reforzar a las policías, más carabineros, no sé. Seguro. O sea, hay una Pero serie de cosas Adri que... tiene razón, porque el presidente Piñera hizo un acuerdo en esta materia y hizo una mesa técnica con personas de distintos sectores. Estaba lleno de demócratas cristianos, otros. No pasa nada. Sí, pero a ver, yo recuerdo hace no tanto tiempo, en medio de la pandemia, sí hubo un gran acuerdo nacional respecto de dar protección social a las familias que estaban en dificultad en la pandemia. De hecho, todos los IFES, por lo menos los más significativos, ¿no es cierto? Pero porque eso era urgente, porque por eso digo, ahora. Por eso yo digo, yo creo harto en los acuerdos nacionales. Yo no diría que no sirven para nada, porque en ese momento, y ahí, ojo, todos tienen que ceder. Ahí el presidente Piñera tuvo que ceder. Porque ustedes se acuerdan que inicialmente la política de protección social era bastante pequeña. Sí. Se partió con un bono de 65.000 pesos. Hasta que llegamos a un IFE que era realmente robusto. Todos tienen que ceder. Nosotros también tuvimos que ceder y así es. En eso consiste los acuerdos y hay que reivindicarlos. En este caso yo creo que están las condiciones, porque me da la impresión la sociedad chilena, además de que es la primera prioridad y debiese ser no solo la primera prioridad del gobierno, del Estado, del poder. Aquí también el Poder Judicial tiene que acompañar y tiene que ayudar. ¿Para qué andamos con cosas? Pero... yo creo que hoy día hay agua en la piscina para un acuerdo nacional. Pero ese acuerdo nacional, como bien dice Mario, tiene que ser tratado con la envergadura que merece. Porque si no, mientras más pasa el tiempo, estas bandas se meten al país y ahí sí que va a ser difícil sacarla. ¿Sabes qué? Yo creo que incluso deberíamos verlo con la urgencia que implicaba tener una pandemia. Porque resulta que la seguridad es urgente. Las personas tienen miedo, no quieren salir a la calle y no puede pasar a cualquiera. Distintos tipos de inseguridad que nosotros estamos viviendo en todo Chile, porque además todos los delitos son distintos. Pero cuando uno habla así, hagamos un gran acuerdo y la verdad es que las conclusiones no se ven y parece que es de mucho conversar. Ya tenemos claro el diagnóstico, pero concretamos poco o nada. ¿Cómo lo ve usted, Mario? ¿Sirven los acuerdos? Los acuerdos sirven a la medida que permitan primero entender la dimensión del problema. Eso es lo primero que hay que tener claro y creo que no hay un diagnóstico compartido respecto de la dimensión del problema. Por eso yo te insisto que esto tiene que ser tratado como la pandemia, porque si tú lo tratas dentro del presupuesto, el aumento de dotación de la PDI, tú podrías, mira, dos ejemplos rápidos. En un año tú podrías tener 400 detectives más, en un año. ¿Por qué? Porque hay 400 vacantes de oficiales profesionales que salieron de la universidad, en un año se transformaron en policía. Durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, yo era subsecretario de investigaciones, en el siguiente gobierno impulsé el segundo grupo y se han ido 400 que no se retiraron, no son carga en DIPRECA, no son carga fiscal, no significan costo público para nada. Están las vacantes, tú podrías completarlas en un año. Ingenieros comerciales, auditores, expertos en informática, para enfrentar el crimen organizado, para enfrentar, ¿cierto?, el cibercrimen, ¿Saldrían ¿Saldrían realmente por supuesto, preparados? Igual que el FBI. Priscila, si es el mismo curso del FBI, tú sales de la universidad, eres ingeniero comercial, vas a la escuela de investigaciones, estás un año y que no salgan de subcomisarios, es un tema interno complejo, pero son saldrán los inspectores oficiales profesionales del OPP.
Sí, Entonces, podría ser un año tener 400 y con ellos enfrentar crimen organizado, lavado de activos, etcétera, tener gente especializada en cibercrimen, etcétera, y 400. Luego, este ejemplo es súper básico. Tú viajas fuera de Chile, vas, vuelves y tienes un detective, un oficial profesional que está preparado para investigar delitos que te está timbrando el pasaporte. Claro. Cientos de funcionarios. Sí. Y tú podrías, en un año, reconstruir y construir una planta de suboficiales en la Policía de Investigaciones y prepararlos en un año bien preparados, bien capaces y sacar a todos nuestros policías que están en el aeropuerto y hoy día haciendo una pega administrativa, sacarlos a la calle. Hoy día tienes 9.000 detectives en Chile, 9.000, 12.000 la dotación, pero policías son 9.000. Necesitamos 14 o 15.000. Entonces esto es un parche. El punto es, necesitamos recuperar los espacios públicos. Vamos a la famosa combate a las incivilidades. William Brighton, que era el experto del programa Tolerancia Cero en Nueva York, decía, cuando yo permito que me rayen la plaza, después permito que me rompan la banca, claro, después permito que me tomen la plaza, después permito que el espacio público, así la delincuencia avanza. Si yo permito infracciones menores, incivilidades, claro, la señal que doy es que también puedo cometer delitos mayores. Entonces, y ahí tenemos un problema grande porque que la gente no se confunda, no tenemos tantos homeless. Gente se ha tomado el espacio público. Así es. Viviendo en plazas, Santiago Centro. Ni les digo en el y norte hace cómo está la Almagro. situación. Está dramática. En Antofagasta, Arica, Iquique, duermen arriba de los árboles. La situación está dramática. En Antofagasta y en Iquique son migrantes, pero no me refiero a delincuentes, migrantes que duermen arriba de los árboles, en las plazas, arriba de los árboles, ahí tienen más sus camas. Caso que pude ver, digamos. Bueno, pero por eso, porque lo que decía RPC, una cosa es las personas que por distintas razones Están en deciden situación de vivir en la calle, calle, claro, efectivamente, y otras que les conviene y se toman espacios públicos déjenme porque poner justamente están un ejemplo relacionados con lo que hacen para vivir o lo que sea. Cosas concretas que estamos haciendo, porque esto hay que ponerle el cascabel al gato. Aquí hay bandas que se dedican a vender y a engañar a familias para vender terrenos, que lo venden de manera irregular. Son terrenos que primero no son de ellos, se los toman y los venden como que ellos fueron los propietarios, porque en el fondo hacen un uso y imponen la fuerza en ese territorio, entonces pareciera que fuera de ellos, pero no, son terrenos. En el norte está lleno, en los cerros, en fin. ¿Qué es lo que estamos? ¿Saben que en Lampa una banda ganó 4.000 millones de pesos vendiendo terrenos irregulares que no eran de ellos? Y los venden. Sí, lo que pasa es que al final, mira, tú nos dices eso y a mí me da rabia, porque como si sabemos lo que pasa y no rabia, porque como si sabemos lo que pasa y no somos capaces de frenarlo. Les quiero contar en lo que estamos haciendo. Ya el gobierno le puso urgencia a nuestra ley, se aprobó la semana pasada en la Comisión de Vivienda. ¿En qué se traduce? No, lo que se traduce es lo siguiente, es que la banda que venda de manera irregular estos loteos, estas tomas, tiene que ir a la cárcel de manera efectiva, porque ¿sabe qué pasaba? Que